Bueno, entonces estamos comenzando el séptimo episodio de Proyecto Subterra y vamos con la cortina desde ahora ya. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Bueno, ¿cómo están, chiquillos? Vamos a hacer la presentación de Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Qué bueno, ¿no? Un gusto para nosotros tenerte, Luis. Es un imprescindible, ¿ah? Luis Alegría, doctor en estudios americanos por el Instituto IDEA, ¿ah? De la USACH. Un experto en museos, en patrimonio, en historia, ¿cierto? Actualmente es investigador del Museo Histórico Nacional y también investigador responsable de un proyecto Fondesit de iniciación, ¿ah? Historia de las prácticas patrimoniales en Chile, siglo XIX. El caso de la colección patrimonial de Benjamín Vicuña Maquena. ¿Qué tal? Mira, Un clásico Vicuña Maquena, ¿no? clásico. Sí, sin duda. Partamos por Un Vicuña Maquena, historiador. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó con Vicuña Maquena que agarraste ahí para investigarlo 3 años, ¿no? Un proyecto de 3, 4 años. ¿Cuánto era el fondo? Sí, 3 años. Tres años. ¿Qué te pasó con Sí, Vicuña no. Maquena? ¿Qué me pasó con Vicuña Maquena? Bueno, además, mencionar que justo ahora estamos terminando un, eh, el, el borrador, para decirlo de alguna manera. La primera versión de un libro eh, sobre la exposición histórica, la exposición del coloniaje. Entonces, ¿qué me pasó con Vicuña Maquena? Que él, dentro de muchas cosas, pero centrándome en este tema, organizó en 1873 una exposición histórica que se denominó la Exposición del Coloniaje, y donde, bueno, esa exposición cuenta con un catálogo, que es una obra de verdad inédita, o sea, muy, muy relevante, donde hay 600 objetos referenciados, ¿no? Parte con la sección de retratos, por ejemplo, y el primer retrato es de Diego de Almagro, ¿no? Descubridor de Chile y así. Y hace todo un recorrido cronológico, ¿no es cierto?, en cierta forma, y bueno, son 12 secciones y hay muchos objetos, y además se dice, en algunos casos, título del objeto, retrato, mueble, silla, espejo, ¿no? Y de qué año son, la propiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, a quién pertenecían, ya sea institución, hombre, mujer. Bueno, ¿y por qué viene esto? Porque yo trabajo acá en el Museo Histórico desde el año 99, llegué en 1999 al museo, después anduve un tiempo por otros lugares, llegué al área de educación, soy profesor de formación inicial, y había aquí como, lo digo un poco, como una suerte de memoria, ¿no? Como memoria en el museo diciendo, no, este objeto estuvo en el coloniaje, este objeto también. Entonces uno como que echaba en cierto inchicar, pero ¿por qué se dice que estuvo en el coloniaje, ¿no? Como esa idea. Entonces, claro, mucho de memoria, mucho de comentario, opiniones, de que un objeto que había estado presente en esta exposición del coloniaje de Vicuña Maquena. Entonces, en algún momento dije, esto hay que investigarlo, y entonces postuló un fondo que tiene, en esa época era la DIVAM, ahora es el Servicio del Patrimonio. La DIVAM tiene unos fondos de investigación pequeñitos para hacer proyectos como de 6 meses de investigación, y postulé un fondo para justamente contrastar una cosa muy básica, pero que igual era importante, que era, ya que tenemos el catálogo del coloniaje, contrastemos el catálogo del coloniaje con los objetos del Museo Histórico, a ver si es posible o no hacer ese cruce. Y en eso estuvimos 2007 ya trabajando eso. Hicimos un proyecto chiquitito donde encontramos varios objetos, algunos eran mucho más fácil, es más fácil porque en el caso de los retratos, te dice claramente el retrato del personaje, por ejemplo, no sé, Diego de Almagro, autor Domingo Mesa, ¿no? Entonces era más fácil rastrear esos objetos. O retrato, no sé, del obispo Manuel de Alday, un obispo colonial, propiedad de Monseñor Eizaguirre.
y después uno podía ir a los inventarios del museo, un retrato del obispo que lo donó Monseñor Izaguirre, o herederos, o no descendientes, bueno, en el caso de Monseñor no tenía, pero podía haber tenido una albacea. Entonces ahí logramos contrastar. Entonces de ahí apareció esta cosa de Vicuña Maquena como interesante como gestor de patrimonio. Entonces, sin duda que como historiador tiene también toda una trayectoria, como intendente, ¿no es cierto? Como político, ¿no? Diputado, todo el tema, pero Escritor. escritor, claro. Entonces, en esto era interesante como gestor de, yo le llamo así como gestor de patrimonio, en términos que él reunió muchos objetos, hizo vínculos, contactos, ¿no es cierto? Pero además, después también nos dimos cuenta que no solo, bueno, ya lo tenemos más claro, que esa imaginación que utilizó para escribir historia, ¿no? Para hacer historiografía, que tenía mucha imaginación también, también la utilizó en el ámbito del patrimonio para copiar obras. Entonces, Mm. que una práctica bien extendida, hoy día me doy cuenta, mucho más extendida en el siglo XIX, entonces que era, sabemos que además viajó, ¿no es cierto?, por Europa, y entonces, por ejemplo, estuvo en el Consejo de India, o sea, en Sevilla, ¿no es cierto?, sin duda ahí, y en el Museo Británico, y donde encontraba documentos relativos a Chile, los copiaba, pero además también obras de arte. Entonces en el museo también tenemos un retrato de Francisco Pizarro, y que dice copiado de Sevilla, ¿no? Entonces es bien interesante que... Lo copió Vicuña Maquena. O sea, él le encargaba, ¿no? Él no lo Ah, copiaba directamente, él le encargaba, ya, una hay un tema, réplica. ¿no? Algún claro, réplica, Mm. algún pintor local, ¿no es cierto? Y entonces compraba esas obras. Y él, bueno, ese retrato de Francisco Pizarro, un retrato chiquitito, tan grande, pero dice además copiado de Sevilla, 1871, entonces está como que es bonito eso, explícito. Pero parece que después al señor le gustó esto, porque después siguió copiando y ya no agregaba copiado de, sino que, ¿no?, aparecían las obras como si fueran casi como originales, quizás. Entonces de ahí viene esta cosa con fascinación un poco con lo de Vicuña Maquena y toda esa, lo que yo denomino como prácticas patrimoniales, ¿no es cierto? Hay una práctica vinculada al campo del patrimonio que es, por un lado, de recopilación, como de rescate, ¿no? Rescate de objetos originales, sin duda que lo hay, colonial y también republicano. Bueno, hay un tema interesante con él también, con los temas de memoria, porque en las obras que él realiza también, él tiene la posibilidad de hacer entrevistas con, por ejemplo, los veteranos de la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces es interesante que él tiene esa posibilidad y lo hace, ¿no? Explícitamente, y algunas cosas, me imagino, las tomó desde la memoria que transformó en historia. Bueno, y claro, entonces es bien interesante esa lógica de rescate y también esto otro que me pareció. Así que en eso estamos investigando y, bueno, en esta posibilidad que se dan, trabajo en el museo, con la directora, con Macarena Ponce León, a ella se le ocurre la idea de hacer una exposición temporal sobre la exposición del coloniaje, ¿no? A partir de la investigación previa y lo que está, yo le dije, recién estoy partiendo con el Fondesit, pero no, pero 110 años cumplió el museo, este año cumplió 110 años de vida, entonces estaba un poco en ese marco. Así que en enero, esperemos que así sea, ¿no es cierto? En enero se inauguraría una exposición temporal sobre la exposición del coloniaje, donde exhibiremos varios objetos que fueron mostrados en esa época. Estamos en Eso es el bien spoiler interesante. acá, ¿eh? Estamos en el spoiler Claro, de la no, no, presentación de enero. ¿Eh? claro, así que está interesante y ahí viene lo de Vicuña Maquena, que sin duda, Mm. y no solo Vicuña Maquena, porque esto se relaciona, bueno, con la élite de la época, ¿no? Con los personajes de la época, entonces le permite tener muchos contactos y con todo el mundo. De hecho, esa exposición hay mucho, a mí me llamó la atención que hay mucho, por ejemplo, está Monseñor Izaguirre, que es un prelado, ¿no? Y claramente bien conservador, bien católico, pero bueno, ahí tiene que hacer alianzas con él para obtener objetos, con otros personajes también del mundo conservador, ¿no? Mm. Entonces, eh, está bien Bueno, interesante. Luis trabaja en el kilómetro cero, ¿eh? En la Además, plaza de sí, armas. ¿Eh? Plaza de Armas, kilómetro cero, aquí estamos Natalia. ubicados. Yo quería hacerte una pregunta, Luis, porque, a ver, si los Sí. números no me fallan, que yo estudié historia, no soy para nada buena para los números. Tú llevas más de 20 años trabajando en el museo, por lo que nos decías, Si porque los algo números así no te del fallan. 99 a la fecha, claro, Que llegué, claro. más de 20 años. Sí. Entonces,
Yo te quería hacer una pregunta porque te escuchaba hablar de Vicuña Maquena y que estás como muy apasionado con tu proyecto, por tanto te felicito también por eso, pero me surgieron varias ideas. Primero porque me da la impresión, y corrígeme si estoy equivocada, que tú en este momento estás realizando una investigación muy desde la cultura material, la importancia del objeto y cómo este objeto viene a representarnos un proceso histórico y en este caso concreto con Vicuña Maquena. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú has visto la evolución de esta corriente y cómo esto se ha aplicado en los contextos de museos en Chile? ¿Tiene validez? ¿Aún estamos en pañales? ¿O ya hay un desarrollo muy positivo? ¿Y cómo lo verías tú a lo mejor para, qué sé yo, 10 años más? Ya. Bueno, interesante. Sí, hace 20 años que llegué al museo, pero después, como les dije, estuve como 5 años que salí del museo, me fui a otros proyectos que no dejan de ser también interesantes, como tuve un tiempo trabajando en Villa Grimaldi, el Centro de Detención y Tortura, y ahí me vinculé con los temas de memoria, ¿no es cierto? También una pasada por el Museo de la Memoria. Pero claro, he vuelto como a este tema, ¿no? A este kilómetro cero, como decía Víctor. Y sí, hay un tema con la cultura material que me pareció muy interesante. He tratado en esta formación como académica, ¿no? Llegué en 99, el 2000 hice un diplomado en museología en la Universidad de Chile, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que ese diplomado en museología que yo hice en la Universidad de Chile era como bien incipiente el tema de, bueno, de lo museológico. Existen museos, hay museos, por cierto, pero en esta cosa de pensar los museos como que mi experiencia es que en el caso chileno es bien poca, o sea, como que hay bien tardía el desarrollo de una línea de pensamiento, lo estoy pensando así como de esta manera, una línea de pensamiento sobre los museos, de pensar el museo. Y quienes más lo han hecho van por la línea de la historia del arte, ¿no? Mucho más en el ámbito de la historia del arte, se ha pensado mucho más los museos como en ese registro, ¿no? En el tema de la historia, vinculado a la historia del arte. Después, algo hay también de discusión, de pensar los museos en el ámbito más de las ciencias naturales, que incluso ahí podría pensar en las ciencias naturales desde las más duras, la paleontología y otras. También así podríamos pensar con lo arqueológico o los arqueólogos, antropólogos. ¿A qué punto quiero llegar? Que los historiadores hemos pensado muy poco en museos. A eso quiero como llegar, como que lo hemos pensado muy poco. Quizás porque lo hemos visto, bueno, en estas conversaciones, lo estoy pensando recién ahora, ¿no? A propósito de la pregunta que tú me haces, pero, o sea, lo había pensado antes, pero quizás ahora lo formulo mejor, que quizás porque lo hemos visto mucho como un dispositivo pedagógico o educativo. Entonces, como que entonces el historiador como que ha dejado ese espacio más a la cosa didáctica, que es la docencia, los profesores, por ejemplo, pero el historiador, como desde esa lógica, de esa mirada más disciplinar, como que lo hemos visto poco. O sea, mirado poco. Ahora, esto lo estoy diciendo justo en un momento en el cual está empezando a cambiar aquello. Y ahí es donde está el laboratorio de Historia de la Ciencia y la Tecnología que está Carlos Sangüesa de la Universidad de Chile, y que tiene unos fondos y que han trabajado el tema, él ha trabajado esta historia y las colecciones del Museo de Historia Natural, por ejemplo. Daniela Serra de la Universidad Católica se doctoró con una tesis de historia sobre el gabinete de Historia Natural, que es el prototipo de museo que forma Claudio Gay, ¿no? 1830. Eh, Carolina Valenzuela de la Autónoma, que está trabajando también Gabinete de Curiosidad, y también estaba trabajando museo primera mitad del siglo XIX. Entonces, de una u otra manera, los historiadores han ido metiéndose en este mundo e incorporando esta idea de la cultura material, pero que creo que ahora está empezando, está tomando fuerza, ¿no? Va adquiriendo como relevancia. Hay como un redescubrir que en el museo, bueno, no solo los objetos, o como decías tú, ¿no es cierto? Estos objetos también te permiten conocer contextos, conocer discursos, ¿no? Eso es como interesante en ese sentido. No sé si va por ahí lo que tú me preguntabas un poco. Ya. Yo tengo una Sí. que me come la lengua para la pregunta, Francisco, pero no sé, a ti te veo la misma, así que no sé quién dispara Sí, primero. pero dale tú, como tú quieras. No, pero lo mío es muy simple de todos modos, porque siempre bueno, desde los 70, 60, 70 empezó una crítica en Europa, qué sé yo, contra el museo como cultura muerta, ¿no? Como objetos disociados de la cultura de donde nacieron, ¿ah? O sea, la silla ya no es para sentarse, sino para mirarla, ¿no? Dentro del museo.
Entonces está totalmente disociado a la cultura en que nació el producto, ¿no? El objeto. Y la idea es empujar el museo a una conexión con la ciudadanía y reculturizarlo un poco. Y parece que cuando tú decías en Chile es un debate que no se ha dado muy fuerte, también pareciera que va por ahí. Pero también es cierto, no sé, que cuando uno va a museos chicos, por ejemplo, en localidades de Chile, que me estoy acordando uno en Puerto Natales que me tocó ir hace poco tiempo atrás, que es como, ahí sí que está abierto, ¿no? Porque primero porque las escalas son más chicas, o sea, está al lado de la casa el museo, ¿no? O sea, entonces es más fácil ir, ¿no? Y también porque hay una política como de recepcionar la cultura material de la gente, ¿no? O sea, el Museo Puerto Natales está hecho en base como a la cultura material de la familia, de los habitantes de ahí. Y también para el turismo es uno de los 6 o 7 atractivos, ¿ah? Entonces los turistas van mucho al museo, ¿ah? Entonces ahí pareciera que está como más abierto y más reculturizado, pero en Santiago la escala gigante, la megalópolis que tenemos, con todos sus problemas, el museo queda oscuro, aislado, secreto, y nadie lo conoce más allá de los grupos cursos que van una vez al año, y es una fiesta más que un proceso educativo a veces, ¿no? Sí, Eh, eh, y por supuesto que me imagino que el Museo Histórico Nacional, donde tú trabajas, rema justamente para reconectarse con la ciudadanía, ¿ah? Vi ahora en la página web que estaban en una campaña como de recibir objetos también, ¿no? Como de claro, sí. donaciones Sí, una campaña de ciudadanas. donación, exacto, Entonces, eso claro. es problemático, esta cuestión de la vinculación del museo con la ciudadanía para que sea fluido y sea un continuo, ¿ah? Que no esté separado. Sí. Yo creo que el museo como institución es problemática. Es Mm. bien interesante, que es sí, como, es un dispositivo, ¿no? Que tiene varias, que bien problemático, en cierta forma, porque a propósito lo que tú mencionas de estos museos locales, ¿no es cierto? Que efectivamente están en esa escala más cercana, ¿no es cierto? Que reciben objetos de la familia, de las personas del lugar. Pero algo pasa, y aquí viene la cuestión interesante, porque también probablemente, incluso aunque estén cercanos geográficamente, el objeto cuando entra al museo, algo le pasa, se transforma, ¿no? No en términos de su cultura material, pero hay una transformación simbólica, diría yo, que hace que también se desconecte, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decías tú, y ese museo, entonces, claro, van turistas y probablemente lo que va a tener es que van turistas, varios extranjeros o no del lugar, y los propios habitantes del lugar empiezan o no van, Mm. no asisten, y probablemente colegios sí, a nivel escolar, pero bueno, y algo pasa ahí. Yo creo que sí, que los museos son espacios como complejos en ese sentido, entonces quizás algo les pasa como con la escuela, ¿no? Que hay una rutina escolar también que hace que la rutina de la escuela sea bien compleja, bien difícil, ¿ah? También yo creo que los museos viven como una suerte y no solo los museos públicos, el museo como tal, no los museos públicos del Estado, que ya tienen una burocracia estatal, sino el museo como tal, entra en una dinámica bien compleja y hace eso a veces, ¿no? Se disocia de las comunidades en las que está inserto, ¿no es cierto? Entonces como que requiere constantemente estar como reevaluando, remirándose el museo, el espacio museo. Uno que ha tenido experiencia, conoce varias experiencias de museos y si las personas que están trabajando en el museo no están constantemente remirando esa experiencia o esos procesos, a los 5 años se van a encontrar con que se han desvinculado de las comunidades, claro, van algunos turistas, pero han perdido ese vínculo con las comunidades. Y hay una cuestión ahí bien interesante como de analizar, de ver, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué decir con los historiadores? O sea, yo creo que igual también, aquí viene el tema a nivel local, ¿no? Estos museos locales que también cuentan una historia bien especial en términos locales y que reproducen muchas veces un discurso bien historicista respecto a la localidad. Entonces, y que no es fácil tampoco intervenirlo, ¿no? Hay cosas interesantes. Sí, bueno, te iba a hacer varias preguntas a propósito de lo que tú estabas mencionando, que justamente de lo que tú mencionabas, de que parece ser que el museo como tal, yo lo he escuchado, me estaba acordando de algunas críticas que alguna vez le escuché, por ejemplo, a una amiga que es artista, que estaba mal, digamos, conectada con el tema del Museo de Bellas Artes, ¿no? Pero como que desde todo el pensamiento actual, el museo, como tú bien dices, se ha transformado como en una institución, más allá de ser un museo, tal o cual museo,
como problemática, entonces como que hay una distancia respecto al museo y pareciera ser que, desde un poco de mi ignorancia también, pero de lo que uno escucha, que como el ejemplo contrario al museo sería como estos barrios patrimoniales donde todavía vive gente, donde todavía hay vida, y donde hay comunidad. Entonces, donde hay comunidad pareciera ser como lo contrario al museo, que pareciera ser como una especie como de lugar ya muerto. No sé qué te pasa con esa como dualidad, o Sí. te lo planteo desde mi ignorancia Perdona, respecto de eso. antes que responda, y perdona que te haya interrumpido, Francisco, y antes Sí, que vale. responda, yo me despido porque tengo reunión con mis estudiantes de tercer año, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en nuestro programa. Y por supuesto después cuando ya lo tengamos disponible en línea lo voy a ver completo y nuevamente gracias y un beso para todos y que tengan un bonito viernes. Chao, Dale, chiquillos. Natalia, Chao. éxito. Mm. Ta- Tenemos Bueno, una lo que nueva hice, deserción por Es el que, capítulo de hoy, es de que Subterra, estamos a media máquina. todos, estamos todos muy demandados. ¿Ah? Sí, pues. ¿te parece? Alex también, nos lo mencionamos, Uf, también está en compromiso universitario en estos hay momentos. gente muy importante. Claro. Sí, Alex nosotros estamos Ovalle, aquí parando, digamos, siguiendo Al el pie del impacto, cañón, ¿no? dices tú. Al pie del cañón, Claro, exactamente. sí. El dale cañón de Luis. Hoy, museo. el cañón museo. Que además, o sea, lo que dices tú a ver, hay algo de razón en eso, ¿no es cierto? De que efectivamente el museo se podría tender a pensar o ver, pero claro, esa institución museo como algo muerto, porque igual el ejercicio, a ver, la acción museológica opera sobre la base de descontextualización de los objetos. Es decir, cuando un objeto entra a un museo es porque ha dejado de cumplir su ciclo vital, para plantearlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estoy planteando, no sé, el mate, ¿no es cierto?, la tetera, ¿no es cierto?, X, dejó de cumplir un cierto ciclo vital y por tanto entra al museo, ¿no es cierto?, donde es observado. Pero aquí hay una cuestión re interesante, entonces, claro, ahí está el mate, ¿no es cierto?, y la tetera, que en el museo se descontextualiza, pero inmediatamente el museo tiene que volver a recontextualizarlo para que el público entienda que es un mate, que es una tetera, ¿no? Entonces, descontextualiza, pero tiene que volver a recontextualizar. Y entonces, claro, se le ve como algo como muerto, inerte, que es como parte importante de las críticas que hay, como decía Víctor, en la década de los 60, sobre todo se hace más fuerte, ¿no es cierto?, esta crítica al museo y esa vinculación al museo mausoleo, ¿no es cierto?, que se dio. Y el museo ha tratado de estar constantemente revitalizarse, entonces ahí aparecen nuevas tendencias, como la nueva museología, por ejemplo, que también es propia de fines de los 60 y 70, que esta idea de poner el acento en la función social del museo, que los museos tienen que cumplir una función social, si no quedan, ¿no es cierto?, completamente aislados las comunidades y debieran tener un rol social y servir a esas comunidades, ¿no? Y ese es está como un discurso bien instalado ahí, pero que no es fácil, o que para cumplirlo tiene que estar constantemente en acción. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, hay experiencia en otros países, latinoamericanos y europeos también, pero mucho más latinoamericanos, que, por ejemplo, esos barrios históricos, como mencionabas tú, donde hay gente, y por tanto son barrios históricos, patrimoniales, podemos decir, y hay personas, como parte de esa estrategia patrimonial, en cierta forma, o esa estrategia de vida, es la idea de un museo, ¿no? Entonces aparecen estos museos de barrio, o museos de vecinos, ¿no? Que un poco tiene que ver con esta idea de contar la historia, contar nosotros nuestra historia. Entonces hay experiencias así de museos de barrio en Cuba y museos de vecinos, bueno, en Estados Unidos también en algunos barrios emblemáticos, un museo del año 68 que se instala ahí, y los museos comunitarios que están en comunidades rurales, ¿no es cierto?, en comunidades indígenas incluso. Entonces, yo diría que el fenómeno museo, que se transforma en institución, fácilmente puede caer en esa descontextualización, ¿no? Y por eso es que requiere como de la atención permanente y esta condición como de reflexibilidad de quienes trabajan en el museo para no caer en eso. Y si se duermen, van a caer en eso y después de 3 años van a estar, claro, como estamos con el museo, pero estamos solos, ¿no es cierto? O nos visitan solo turistas, ¿no es cierto? Nuestras colecciones dejan de tener como vida, vinculación. Entonces, como que hay que estar constantemente generando vínculos con las comunidades o haciéndolas partícipes de los procesos. Eso es como bien, bien interesante. Y quiero remarcar con esto parte de las complejidades porque yo creo que hay complejidades que son como así, bien
sea, yo lo planteo así como bien epistémica incluso, porque vuelvo sobre el fondo, es decir, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena se dio a la idea de hacer esta exposición histórica, que no era un museo, pero sí era una exposición temporal, pero bajo la misma lógica de museo, ¿no? Que le denomina el coloniaje. Y él lo explicita, ¿no? En su idea liberal, que quiere hacer una exposición del coloniaje para recrear el coloniaje, para superarlo, ¿no? O sea, él efectivamente hace una exposición sobre la colonia, recreando objetos para que se conocieran, ¿no es cierto?, a través de esta cultura material. Él los dice con los restos mutilados del pasado, es para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no es cierto?, ese pasado, pero pensando en la Conozcan que está superación de muerto, ese. que conozcan que Exacto, está muerto. ¿Ah? exacto, que conozcan que está muerto. Pero después recibe críticas, fuertes críticas, cuestionándole que él lo que hizo fue revitalizar el coloniaje, ¿no? Entonces, es bien interesante. Entonces, claro, como que él tenía una propuesta inicial, pero que se vio, o que para el ojo de alguno terminó siendo lo contrario, o sea, volvió, ¿no es cierto?, a vestir con nuevos harapos, ¿no?, el coloniaje. Reaparecieron los personajes con su genealogía, los escudos de armas de la familia, bueno. Entonces es interesante, y eso yo creo que le pasa constantemente a los museos también. Cuando se arman, cuando se crean museos o exposiciones dentro de los museos, como que también, ¿no? Como que hay una idea inicial, pero esa idea inicial después va mutando, se va complejizando y ya después, instalado el museo, se hace difícil también hacer cambios al interior del museo, ¿no? Bueno, tú ahí tienes una mirada sumamente privilegiada del Museo Histórico Nacional, que pretende, como su apellido lo dice, nacional, o sea, el museo de museos Sí, también, ¿no? sí. Y tú llevas ahí con intervalos trabajando desde el año 99, y me imagino que todos estos cambios, estos deberes ser de museo, tú lo has visto ahí transitar el museo, o sea, no es lo mismo el museo que tuviste el año 99 que el que estás viendo ahora, ¿no? O sea, Mm. ¿estará Claro. más abierto, lo encuentras tú como a la Sin ciudadanía? duda. ¿Mm? Sí, sí, sí. O sea, claramente está mucho más abierto a la ciudadanía, a generar diálogo y a entender la ciudadanía como una ciudadanía mucho más activa, y eso es propio del museo, pero también de una ciudadanía que se ha empoderado, ¿no? Exacto. Mucho más activa, ¿no es cierto?, que busca, ¿no es cierto?, mayor protagonismo. Entonces tiene también estas dos caras, ¿no? Por un lado, de cambio, no es el mismo museo, pero por otro lado, pervive, ¿no es cierto?, el museo como tal. Entonces, yo tengo mi propia batalla en esto, lo planteo, y además, que, bueno, que interesante ver si mi propia batalla, porque en estos recorridos que uno va haciendo, ¿no es cierto?, se da cuenta que, por ejemplo, en el caso argentino hay interesantes autoras que han trabajado el tema y que dan cuenta de que, imagínate el cambio, la noción de museo histórico es propia de América, más propia de América Latina que en el caso europeo. De Europa existen museos de historia. Entonces, para algunas autoras dicen, ojo, no es solo un título o una cosa semántica, el hablar de museo histórico respecto a museo de historia. ¿Cuál sería el cambio importante? Esta idea de museo histórico como esta idea de síntesis, ¿no? Como esta idea de que es el museo que da cuenta de la síntesis de la historia de una comunidad, en este caso de la comunidad nacional. Entonces ahí está la historia, ¿no es cierto? En cambio el museo de historia lo abre un poco, o sea, no es como que no te está forzando una síntesis tan amarrada, tan cerrada. Yo creo que incluso nosotros debiéramos avanzar a un museo, es un nombre que a mí me perturba, el Museo Histórico. Al principio no, pero hoy día sí yo encuentro que más aún en el actual contexto de plurinacionalidad, ¿Cuál donde debería lo ser? nacional ya deja de ser complejo, o sea, hablar de nacionalidad cuando parece que hay una comunidad o un grupo importante que quiere avanzar a la plurinacionalidad, por tanto ahí habría que pensar el tema. Esto ya viene de una discusión con la globalización de los museos nacionales. Pero además esta noción de lo histórico, o sea, yo creo que debiéramos avanzar más a un museo de las historias, ¿no? Una cosa así, más, y que su propia denominación invite, ¿no?, a ese diálogo más abierto. Creo que los nombres ahí no son tan simples como. No sé si. Sí. Yo te iba a preguntar lo mismo, porque tú mencionaste a propósito de la ciudadanía empoderada. eh, ¿Cómo tú te imaginabas, cómo te imaginas en el futuro, a propósito justamente de lo que estamos viviendo, digamos? Eh, no sé si, a lo mejor no sería una muy elegante solución llamarlo museo histórico, o ya me explicaste por qué no histórico, porque Mm. Museo Histórico Plurinacional de Chile. Claro, pero Entonces, pero interesante porque sería como medio contradictorio, ¿no? Museo histórico plurinacional. Entonces, esa posibilidad es como que
yo siento que aquí está, como que lo voy a plantear de esta manera, como la trampa del historiador. Uno tiende a caer en la trampa del historiador, que es propio de la disciplina, que es la síntesis. O sea, yo hago una historia de una localidad, de una comunidad o de un periodo, ¿no? Y voy a tender a sintetizar en el sentido, ¿no es cierto?, de incorporar estos elementos y darle una coherencia, ¿no es cierto?, explicativa, narrativa. Y esa coherencia explicativa narrativa tiende, ¿no es cierto?, a esa síntesis. Y ahí yo creo que está el peligro, ¿no? Como que sin darnos cuenta constantemente volvemos sobre eso. Por eso yo creo que es tan complejo pensar en un nuevo guión de este museo, que quizás probablemente otro museo de arte es más fácil porque le encarga a artistas que hagan un tema y se va a asumir como esas distintas miradas, como que hay como una idea más como asentada de que en un museo de arte pueden haber distintos enfoques, distintas miradas, pero como que en el museo histórico no, como que también incluso a veces la comunidad que también es contradictoria a veces, como que te exige, ¿no es cierto?, esa verdad histórica, ¿no? Entonces se da También como ese... me parece que deja como para ustedes que trabajan ahí, están a cargo de la épica batalla de acercar a la ciudadanía al museo. Pero el nombre de Museo Histórico Nacional también pareciera que deja más margen de acción que otros museos que tienen un apellido muy restringido. Por ejemplo, el mismo Museo Vicuña Maquena, ¿ah? Como que no Claro. puede, no puede salirse Sí, sí, de sí. la chaqueta de La Vicuña figura. Sí, Maquena, sí. ¿no? U otros, ¿no? El Museo Precolombino, pero el Museo Histórico Nacional es como puede ser o podría ser, ¿ah? De Claro. toda la historia o de todas las historias y de todo y todo el significado en que se puede rellenar la palabra nación. Entonces también hay como un Claro. desafío para Sí. las personas como hacedoras, como tú, Luis, ¿ah? Que siempre está con proyectos, porque es como un significante para rellenar, pues, ¿ah? La Claro. palabra, lo que significa Museo Histórico Nacional. Mm. Sí, sin duda. O sea, además que, claro, la discusión por la denominación no debiera ser la excusa para no hacer cosas, ¿no? O sea, como, no, mientras no resolvamos la denominación no vamos a hacer nada, sino por el contrario, vamos dotando, con el hacer, vamos dotando también de sentido eso que denominamos, como lo denominamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que igual es interesante. Pero yo creo que hay que traer los historiadores en todo sentido al museo, Mm. traer los historiadores también en su relato. O sea, yo también echo de menos eso, como que cuando yo, un ejemplo, veo las salas de independencia, no veo los distintos relatos sobre la independencia, sino que tiendo a ver un relato sobre la independencia. Y esa es parte de la Ya. complejidad. Y quizás puede ser interesante que, ¿no es cierto?, Necochea planteó esto de la independencia y, no sé, Amunátegui planteó esto otro. ¿Por qué la necesidad de contar la independencia, ¿no? Me parece como que puede Eso ser te iba a interesante. mencionar, que a propósito de lo que tú nos contabas en un inicio, ¿no? De esa como suerte de obligación que tiene el museo de dotar de un sentido que generalmente siempre es un sentido nomás. Mm, Y por otro lado también esto de que la gente se acerca solamente en el colegio o los turistas, porque a uno también estaba pensando la idea que uno tiene ya como desde que cuando ya uno se mete a estudiar historia, por ejemplo, que los historiadores no vamos mucho a los museos, partiendo por eso, claro, ¿no? sí, sí, No leemos cualquier cosa de historia, somos regodiones, qué sé yo, claro, sí, y pareciera como la idea de que el museo es como la representación en la realidad, en lo físico, de los contenidos que están en el libro de exacto, colegio, el sí, colegio, el Santillana, qué claro, sé yo. sí, sí. Entonces, ¿qué te pasa con eso? Yo creo que tiene Sí, relación con lo que tú decías. Sí, claro, yo creo que incluso me atrevo a decir que el Museo de los 80, bueno, no, esto es anterior. Yo me atrevo a decir que después del centenario, y yo creo que después del centenario, eso se asentó con más fuerza todavía. Y efectivamente yo creo que hubo una vinculación muy fuerte entre los contenidos escolares y el contenido del museo, ¿no? Y se generó muy fuerte esa vinculación y que sigue siendo una tensión en algunos casos. ¿Ah? Entonces ahí yo creo que, que pierde el museo y pierde también, y pierde el museo por un lado porque eh, se homologa muy rápido, ¿no es cierto?, el tema escolar al tema museo, pierde el museo y también pierden, incluso me atrevería a decir, incluso pierde la propia escuela, planteándolo así, porque, porque no abre espacios, como que vuelve como en esa lógica
de vis a vis, ¿no? Escuela-museo. Y podría ser que el museo podría abrir espacio. Yo me imagino, lo planteo así, que los estudiantes en nuestros liceos, incluso pensando en enseñanza media, nuestros estudiantes en nuestros liceos no creo que hayan escuchado a Ramírez Necochea, ni a, no sé, o sea, Luis creo que Delgado. siguen con Encina y claro, ¿no? Entonces, ahí puede ser interesante y en eso es como pensar el museo también como un espacio que construye conocimiento, no solo recrea un conocimiento que ya está, sino que también tiene esa capacidad de crear conocimiento a partir de distintas miradas también, o enfoques. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que me parece a mí que hay un debe que puede ser interesante. Sí. Yo siempre recuerdo, bueno, aquí voy a delatar mi edad, ¿ah? Pero siempre recuerdo el parque de diversiones que ya no existe, que era Mundo Mágico en Santiago. La cosa que está en el Metro Pajarito, la salida oeste de Santiago, ¿no? Hacia la costa, Todavía Maipú. quedan los restos, Todavía que los Sí, restos las huellas de la ¿ah? historia de... Pero era atractivo, porque era como Chile en miniatura, ¿no? Estaba la cordillera de los sí. Andes en miniatura, ¿ah? La portada de Antofagasta en miniatura, ¿ah? Pero recuerdo cuando fui, que duró poco igual, pero a uno le pasaban un cassette como un personal stereo, ¿ah? O unos audífonos grandes, y tenía que, le iba diciendo, bueno, ahora acérquese a la Torre Entel, ¿ah? Y uno estaba, la Torre Entel fue fundada, mide tanto, y después avance hacia La Moneda, y uno tenía que caminar, pero tenía como 10 segundos para ver, porque si tú te demorabas un poco más en el paso, ya estaba relatando lo otro que iba, entonces Perfecto. había que apurarse y seguir el ritmo del audio, que era un cassette roñoso, ¿no? En el personal estéreo, ¿no? Muy ochentero todo, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que es el máximo ejemplo de cómo el guión, ¿ah? Lleva de la mano o fuerza al usuario, ¿ah? Del espacio, y lo lleva por un relato súper preestablecido, ¿ah? Lo obliga a leer un solo relato de ese espacio en miniatura, como el museo al final. Entonces yo creo que es un poco agarrándome de lo que tú dices, la tensión entre guión e interpretación, ¿ah? O sea, el usuario como que debería quizás, y aquí estamos al plano debería interpretar, ¿ah? Como pluralmente las piezas y los objetos del museo o el museo mismo, más que ser guiado a la fuerza, ¿ah? Expoliado por un cassette, ¿ah? Y un audífono ochentero. Claro, El guión es sí. complejo, yo creo, ¿ah? Sí, ahí, claro, ahí están nuevamente tensiones, ¿no? Como que a mí me gusta verlo como tensiones, ¿no? Entre dejar ese libre albedrío, entre comillas, como, o la interpretación, ¿no es cierto? Y la tensión de que yo también quiero comunicar algo, quiero decir algo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde dejo ese espacio para la interpretación? ¿Hasta dónde me resto de decir lo que quiero decir? ¿No? Entonces ahí siempre hay un tira de floja. Algunos museos son mucho más inductistas en el sentido de que solo te permiten, ¿no es cierto?, recorrer y escuchar lo que ellos quieren decir, y otros museos probablemente están más abiertos, ¿no es cierto?, a ese espacio de interpretación. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿ah? Equilibrio que hay que buscarlo, construirlo. A mí me parece más interesante también efectivamente ese grado de interpretación, ¿no? Como dejar esa libertad de interpretación. De uno entregar los claves o ciertas herramientas para que sea, ¿no es cierto?, ese público el que interpreta, ¿no? Me parece interesante eso. Sí. Oye, Otro que, Luis, perdón. entonces respecto de lo que tú señalabas ahora último, entonces pareciera que el museo no debe tener una interpretación, no debe poner en juego una interpretación, ¿o sí? Ya, ahí hay un tema. Entonces, yo creo efectivamente que el museo, mira, hay dos como... A mí me gusta mucho pensar el museo como un laboratorio. Entonces, pensar el museo como un laboratorio supondría que el museo podría tener una interpretación, pero que está poniendo en juego con otras interpretaciones, que se está haciendo también cargo de otras. Entonces, y yo creo que ensayar y errar, como que me parece como interesante, o sea, como lo que me parece que no cumpliría es como este museo más estático que entrega una sola mirada, una sola versión y no existe otra posibilidad. Puede ser que el museo sí lo quiera hacer y es válido que el museo pueda entregar su interpretación, su mirada, pero que también se abra, ¿no es cierto?, a que otros también puedan intervenir sobre esa, puedan dialogar, puedan discutirla. Entonces, por un lado, la idea de laboratorio como de ese ensayo y error, y también el museo como una plataforma. A mí también me ha parecido interesante descubrir, en cierta forma,
en el último tiempo la idea de plataforma que el museo tiene, porque en el último tiempo hemos realizado varias actividades desde el área en el que estoy yo, que es investigación. Hemos hecho varios conversatorios con varios historiadores, cientistas sociales, artistas, pero han venido igual historiadores, o sea, incluso en lo virtual. Y es interesante que el museo sigue siendo como una plataforma válida porque se le invita a conversar, a discutir, y ellos vienen, ¿no es cierto? Y pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, de sus propias interpretaciones, en cierta forma. Entonces, yo creo que eso también de plataforma me parece que es una buena instancia, particularmente en una sociedad o en un país donde la discusión, donde somos poco habituales a la discusión, ¿no? Poco habituales a la discusión, a la Somos reflexión, y ahí amurrados, yo creo que el somos museo puede cumplir amurrados, un rol que somos importante, amurrados. sí. ¿Ah? Que somos amurrados, te digo yo, que somos, tú Sí, dices ahí, además, somos un poco claro. habituados a la discusión, exactamente. Sí. Entonces ahí yo creo que la idea de plataforma también podría funcionar bien como museo, el museo como una plataforma que permite eso. Porque además, efectivamente, en el espacio público hay actores o sujetos que se escuchan poco y podría ser que el museo fuera un espacio, una plataforma para esos que se escuchan poco o incluso para articular relaciones entre aquellos que no se conocen, que también yo creo que es algo que se puede generar. Oye, estamos, bueno, cerca de la hora. Mira, Francisco, cómo se pasa esto lamentablemente súper rápido. Volando. Pero yo no puedo dejar de hacerle, dejar pasar para hacer el tiempo para hacerle, hoy que lo dije mal, ¿ah? No puedo dejar pasar la oportunidad para hacerle una pregunta a Luis, la última quizás. Bueno, yo sé que tú trabajas ahí hace harto tiempo, es tu día a día, ¿no? A veces lo gozas, a veces lo sufres, como todo espacio de trabajo, pero uno no deja de perder ciertos encantos y la magia con... Bueno, tú trabajas en un museo, o sea, eres Willy Wonka, ¿ah? Entonces, este es un espacio mágico, a la diferencia del 99% de la población que trabajamos en espacios eh, más, más, eh, más fome, en realidad, ¿ah? Literalmente. ¿Tienes un objeto fetiche que pase siempre por ahí, te encante, digamos, y nunca te ha dejado de maravillar? O alguna pieza, algún objeto? Claro. Bueno, sin duda, o sea, sí, yo creo que sí, asumo como esa condición de cierto, de ser privilegiado trabajar en un museo, en un espacio de este tipo, me parece, sin duda, yo creo que es bien interesante, potente, ¿no es cierto?, en ese sentido, y uno se vincula, o sea, pasa, a veces, por ejemplo, claro, uno también con la rutina ve objetos y ya nada, pero, a ver, dos cosas. Nosotros también tenemos un depósito remoto, ¿no? Porque se iba a construir acá, no se va a construir ahora, pero igual en términos de espacio, el depósito del museo estaba muy aborrotado, entonces hay un espacio, un edificio que es un espacio remoto. Y ese espacio remoto es espectacular porque es un depósito de colecciones, entonces tú vas a ese lugar y te encuentras con muebles, pinturas, y de verdad que uno se puede maravillar. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de acercarte a una obra, por ejemplo, un retrato, ¿no? Y te acercas, ¿no es cierto? Y no lo puedes llegar y tocar y manipular, pero sí ver, ¿no es cierto? Y encontrar ciertos detalles, ciertas cosas, es un privilegio. A propósito de eso, en conservación el otro día, esta semana incluso, imagínate, esta semana, esto está fresquito, ¿no? Esta Mm. semana fue el miércoles, unas chiquillas de conservación estaban trabajando, hay un espejo que perteneció a una persona, un coleccionista bien importante en el siglo XIX, Marcos Maturana, que fue incluso militar. El padre de él y Marcos II Maturana fueron ambos coleccionistas. Marcos II Maturana participó en la creación del Museo de Bellas Artes, era coleccionista de obras de arte, y él donó un espejo al Museo Histórico, y ese espejo estuvo en la exposición de coloniaje. Entonces las personas de conservación lo estaban preparando para la futura exposición, ¿no? Limpieza, y entonces soltaron el marco porque había que limpiarlo bien, y al soltar el marco cayó un papel, Mm, ¿no? Un papel que tenía la fecha 1836, wow. ¿no? Entonces imagínate, eso implica varias cosas. Uno, que probablemente el marco de esa fecha o cercano a esa fecha no se había removido. Y aparece, ¿no es cierto?, este papel donde sale una tasa de embarque, un valor, una tasa de flete, otro valor. Ahí tenemos que ver si está vinculado o no al objeto o no, pero pueden aparecer cosas de ese tipo. O sea, cada cierto tiempo uno, o sea, eso en el caso nuestro, además, quizás se da con más fuerza que nosotros tenemos en objetos como 100.000 objetos, ¿no? De distintos tipos, para qué decir fotografías, que son como 500.000.
pero en objetos tenemos como 100.000 objetos y efectivamente puede ser que uno vea que hay objetos que han sido poco tratados, poco intervenidos, ¿no? Entonces están ahí en el depósito y de repente alguien dice, oye, pero este objeto, ¿qué pasa? Y lo empezamos a investigar y podemos encontrar cosas que otras personas no hayan encontrado, no hayan visto. Y eso, a mí eso me parece maravilloso, o sea, maravilloso ver un retrato, la otra vez estábamos viendo unos retratos de unos obispos, unos señores de muerte, o sea, uno los ve y dice, todo obispo, bueno. Y, pero son unos objetos como, en términos de su factura material, espectaculares, y uno va encontrando como detalles y cosas que me parecen a mí que son fascinantes. Entonces, sí, ahí hay que también tener cuidado, ¿no? Con ese fetiche del objeto, como que uno se va maravillando mucho con el objeto, pero sin duda que los objetos atraen, sobre todo estos objetos antiguos atraen Claro. mucho. Qué bien. Sí. Luis Alegría, investigador del Museo Histórico Nacional. Luis, un montón de gracias por tu tiempo, sé que estás ahí a full, en plena semana, pero gracias por compartir con nosotros, con nuestros panelistas Subterra. Estuvimos con medio equipo, Francisco. Sí, ¿Ah? pues, fuimos Está fuera Alex y a Natalia, media que son máquina. el pilar fundamental. Pero bien, Luis, súper atractivo para la comunidad, que puedes acercar también a través de este medio, ¿ah? El museo a la ciudadanía. Así que súper bien. No, yo agradecido por la invitación. Y bueno, acá desde el Museo Histórico enviarle un saludo a ustedes, al equipo, ¿no? A la gente que nos va a ver. eh, Decir que hay una intención y un interés fuerte del museo de vincularse con distintas comunidades, con la comunidad de historiadores, así como también con otras comunidades. Así que tratar de generar esos vínculos y a ver qué otras cosas se pueden ir haciendo. Genial. Bueno, Francisco, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Nos estamos viendo entonces. Gracias, Luis. También te agradezco que haya venido. Nos vemos. Chao. Bye bye. Nos vemos. Chao.